Vamos a empezar a grabar. Recording in progress. Bien, entonces, matemáticas. Matemáticas es lo que más me gusta en realidad hacer acá. Hola, Fabiana. Entonces, nosotros estamos viendo matemáticas. Estamos pasando. Bueno, solamente para decirlo, todas las clases anteriores están en el Classroom para que las revises. Y cualquier duda que tengas, cualquier duda de algo que no se entienda, de alguna tarea, porque también están las tareas de cada clase y todo eso, cualquier duda me puedes preguntar al WhatsApp. El WhatsApp está disponible siempre. ¿Qué se hace cuando una fracción, un numerador, está al cuadrado o al cubo? Esa es una buena pregunta. En realidad, todavía no hemos visto potencias, pero voy a hacer ese tiempo porque me lo preguntaste. Ya que me lo preguntaste y me gusta que me hagan preguntas, lo voy a contestar. Nos faltan potencias, ¿ok? Entonces yo no he visto las propiedades de la potencia. Asumir que todo el mundo va a entender esto está mal. Así que si sabes un poquito de potencias, esto es lo que tendría que pasar. Voy a tratar de hacerlo de la forma más explicativa posible. Por ejemplo, tengo esta fracción, 3 medios, y tengo esta fracción al cuadrado. Eso es distinto a que yo hiciera esto. ¿Bien? Se los voy a explicar por qué. Las fracciones tienen la siguiente propiedad. Si yo tengo el mismo exponente, por ejemplo, el exponente es b dividido en c, que también está elevado a c, fíjense, este numerito que está aquí arriba y este numerito que está aquí arriba son iguales. En este caso es una letra, pero son iguales. En ese caso, yo puedo hacer la división primero y después lo elevo a ese número. Ya, pero profe, ¿qué es elevar a un número? Bueno, primero que nada se dice elevar porque se coloca el número arriba, no al lado, arriba del número, en la parte superior derecha, y elevar un número es una abreviación a una multiplicación. Abreviar una multiplicación. ¿Bien? Entonces, estoy abreviando una multiplicación, por ejemplo, si tengo 3 elevado a 3. Este es el peor ejemplo de todos porque se van a confundir, estoy seguro. Pero bueno, 3 por 3 por 3. Multipliqué el 3 tres veces. Pero veamos otro ejemplo, porque como dije, este es el peor ejemplo del mundo. 4 elevado a 2. Nos queda 4 por 4. Fíjense, dos veces el 4 y lo estoy multiplicando. ¿Y qué pasa con 5 elevado a 6? Coloco 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5. 6 veces. Y eso es lo que yo resuelvo, ¿bien? Eso es lo que me dicen las potencias. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar estas fracciones? Entonces, cuando ustedes tienen el paréntesis y tienen esto que está elevado al cuadrado, significa que tengo que multiplicar dos veces la fracción. Me queda 3 medios por 3 medios. Y ahí siguen lo que vimos en las clases anteriores sobre las fracciones. La multiplicación es hacia el lado. Por lo tanto, me queda 3 por 3 es 9, y abajo me queda 2 por 2. Y 2 por 2 es 4. Bien, la multiplicación de las fracciones es hacia el lado. Lo que está arriba con lo que está arriba y lo que está abajo con lo que está abajo. Eso es lo que yo haría en una potencia. Ahora, ¿por qué esto es distinto? ¿Por qué este de acá, profe, me está diciendo que es diferente? Porque si no tengo el paréntesis, lo que yo tengo que asumir es que estos dos se están afectando y el de abajo no está pescando. Por lo tanto, esto yo lo podría traducir como 3 por 3 arriba y abajo el 2 queda intacto porque no le estoy haciendo nada. El paréntesis me está diciendo que este exponente es para toda la fracción. Si no tiene ese paréntesis, es solamente para la parte de arriba. Así que solamente la parte de arriba se multiplica dos veces. Y ahí me queda 3 por 3, que es 9, y abajo me queda un 2. Entonces es importante distinguir que así se escribe verdaderamente una fracción elevada a una potencia, y si me lo escriben de esta manera, yo tengo que asumir que lo de abajo se quede igual, no le cambio nada, ¿ok? Y esto, profe, ¿lo vamos a ver en algún momento de forma más concreta? Sí, cuando veamos las propiedades de las potencias. Hay una clase completa de propiedades de potencias, ¿bien? Pero eso lo vamos a alcanzar a ver cuando ya veamos las clases formales. ¿Por qué? Porque esto no es algo básico. Esto no es tan simple. De hecho, esto es ya álgebra, ¿bien? O sea, estamos ya como a punto de empezar a colocarnos ya más denso en la matemática. Alguien puede decir, pero profe, solamente son potencias. No es tan simple como eso, porque aquí vienen un montón de cosas de factorización, de poder simplificar las cosas. Viene un montón de propiedades que van a ser útiles para álgebra y que vienen en la matemática que ya es un poquito más avanzada y vamos a necesitar entonces ya, primero antes que eso, entender bien los números racionales, entender bien la multiplicación de fracciones. Porque esto es una multiplicación de fracciones. Si yo les coloco potencia ahora y todavía tenemos problemas con la multiplicación de fracciones, lo estoy metiendo en un lío, ¿cierto? Pero esto es simplemente la abreviación y los multiplico las fracciones en esa cantidad.
yo les podría decir como, bueno, si es que por ejemplo quieres esa respuesta, una respuesta un poquito más compleja, yo podría decir como, bueno, es que en verdad tú podrías elevar este al cuadrado y este al cuadrado. Entonces te queda 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. ¿Por qué, profe, puedo hacer esto? Porque es esta propiedad que está acá. Yo, esto que me está diciendo, ustedes casi siempre lo ven como que yo lo puedo transformar en esto. Pero también yo me puedo devolver. Aquí me estoy devolviendo. Este exponente lo está afectando al numerador, que es el número que está aquí arriba, y al denominador, que es el número que está abajo. Profesor, letras. Ya, pero estas letras son letras porque no quiero colocar un número específico, quiero colocar cualquier número. A ver, si lo vemos con números, sería como por ejemplo ya. Digamos que tengo 3 dividido en 5, esto me da 3 elevado a 3, y esto me da 5 elevado a 3. Entonces yo podría, como tienen el mismo exponente, que es el numerito que está arriba, colocar 3 quintos y todo esto elevado a 3. ¿Bien? Entonces eso es lo que puedo hacer, o también puedo devolverme. Como en este caso, 3 sobre 5, lo elevo todo a 3, entonces los separo. Dejo el 3 elevado a 3 y dejo el 5 elevado a 3. Y lo resuelvo uno por uno. 3 elevado a 3 me lo sé de memoria, es 27. Yo me lo sé de memoria y ustedes tendrán que aprendérselo de memoria en algún momento. No se preocupen, no tienen que hacerlo hoy día, ¿ya? Tienen que hacerlo de aquí a noviembre, ¿ok? De aquí a noviembre tienen que aprendérselo de memoria. Tienen 6, 7 meses para aprenderse que 3 elevado a 3 es 27, de memoria. ¿Por qué de memoria? Porque eso va a facilitar sus cálculos en la prueba. Ustedes tener que multiplicar y sumarlo todo va a ser un martirio dar la prueba. Y bueno, para los que den la PDT de invierno, ojalá también lo tengan dominado en ese momento. Y 5 elevado a 3 nos da 125. Bien, que también es algo que yo me sé de memoria, no lo calculé, lo sé. Ya voy a ser honesto, esto me lo sé, no lo calculé. Entonces eso hace que mis cálculos sean fáciles porque no estoy pensando nada, estoy haciendo algo que ya me sé de memoria. Entonces, eso es lo que yo propongo que ustedes hagan, que no piensen tanto en la prueba, si la prueba no es para pensarlo, tienen poco tiempo, 2 minutos por pregunta, tienen que saberse algunos resultados. Eh, Así que eso es lo que se hace cuando hay una potencia, cuando se está elevando al cubo, cuando se está elevando al cuadrado. Hay más clases, hay clases particulares de esto, ¿ya? No sé si eso responde un poco a tu pregunta, Francisco, pero es buena pregunta porque, claro, profe, hemos visto un poquito de potencias, pero ahora tenemos fracciones. Buena pregunta. Dime, ¿se quedó claro? Ya, veamos, hay 2 preguntas. Genial. Preguntas, más preguntas. Bien, las preguntas dice, profe, tengo 2 dudas. Cuando dicen, ¿cuál es el 20% de un cuarto? Quedé medio confundido. Y la primera clase que tuvimos le había preguntado sobre si ya di la ATP, puedo darla de nuevo. Sí, mira, creo que eso lo respondí, pero probablemente no lo respondí cuando tú estabas. Sí, la ATP puedes darla de nuevo. Eh, yo vi las bases busqué las bases del DEMRE y no hay nada que diga que no la puedas dar de nuevo. No sé quién te habrá dado esa información, pero si esa información que te dieron es cierta, es algo que no se está diciendo explícitamente y es un error del DEMRE. Pero el DEMRE en ningún caso dice que no la puedes dar más de una vez. Puedes darla más de una vez. Si sales del colegio técnico, tienes la posibilidad de decidir cuál es la que das. Y en este caso, podrías dar la prueba TP. Esa es la información que sale en el DEMRE. Busqué en todas partes, busqué en la pregunta frecuente, busqué en las bases del DEMRE, y no hay nada que diga que solamente la puedes dar una sola vez. Cualquier egresado de un colegio técnico profesional puede dar la prueba técnico profesional. Bien, esa sería mi respuesta con respecto a eso. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta pendiente que yo se la haya dicho, porque probablemente lo averigüé y jamás lo dije, que también puede ser, porque fueron varias preguntas las que me hicieron. Y por otro lado, la pregunta que está haciendo, el 20% de un número. Eso es algo que también vamos a ver en las clases, pero sacar el 20% de un número directamente, lo que estás preguntando es multiplicar por 0,2 un cuarto. Pero, profe, ¿cómo voy a multiplicar un número decimal con una fracción? Muy buena pregunta. Y de hecho, de eso se trata esta clase. ¿Ya? El 20% es algo que, ok, eso no lo hemos visto, pero esto yo lo puedo expresar como decimales. 100% es un 1, 50% es un 0,5, un 10% es un 0,1 y así, ¿ok?
El tema es que 20% es multiplicar el 0,2. Multiplicar por 0,2. Pero ¿cómo multiplico esto? Bueno, el 0,2 tengo que pasarlo a fracción. ¿Ok? Eso es pasar de decimal a fracción. Y es lo que se trata de la clase de hoy día. Así que, para tu pregunta, lo que tengo que hacer con porcentaje es multiplicar el decimal por la fracción. Eso es, cuando te piden un porcentaje, busca este porcentaje. Multiplicas el porcentaje por el número. En este caso, 0,2 por un cuarto, porque 0,2 representa el 20%. Si lo quieres entender mejor, di 0,20. Bien, si quieres colocar 1, coloca 1,00, porque eso sería como un 100. 50% vendría siendo el 0,50. El 10% vendría siendo el 0,10. ¿Ya? Y lo multiplicas por esto. Y bueno, cómo pasar una fracción, un decimal a fracción y hacer esa multiplicación es algo que vamos a ver ahora. No sé si eso responde tus dudas, que son buenas dudas, la verdad. Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a justamente eso. Pero antes también quería hacer algo que no hice la clase pasada, que es importante, que tiene que ver con las multiplicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos multiplicar también números decimales. Habíamos visto la división con decimales, vimos mucha división con decimales, ¿cierto? Pero ahora veamos la multiplicación con decimales. Vimos algunas multiplicaciones con decimales, pero no todas. Hay una en especial que no vimos. Multiplicación con decimales. ¿Cuál es esa multiplicación con decimales? Por ejemplo, que tenga 3,21 por 0,2. Hagamos esta multiplicación. La multiplicación en verdad es casi igual que todas las multiplicaciones. Tomo este 2 y voy multiplicando número a número. 2 por 1 me da 2. 2 por 2 me da 4. 2 por 3 me da 6. ¿Ok? Y después multiplico por 0. 0 por 1 me da 0. 0 por 2 me da 0. 0 por 3 me da 0. Y sumo todo esto. Entonces aquí me va a dar un 2, aquí me va a dar un 4 y aquí me va a dar un 6. Alguien me podrá decir, bueno, y este me da 0. Alguien me podrá decir, profe, lo que usted había hecho en todas las clases como respetar dónde está la coma. Pero eso es cuando esto es un entero. En este caso, esto no es un entero. ¿Y qué hay que hacer en ese caso entonces, profe? Cuando lo que estoy multiplicando es un decimal. No cometan el error de confundirlo con una división. No tienen que multiplicar esto por 10 y esto por 10, ¿ya? Eso es para la división. Esto es una multiplicación, así que eso estaría pésimo, porque lo que se mantiene en una división es la razón. Aquí no. Aquí lo único que estamos haciendo sería inflar el resultado. Y no nos interesa inflar el resultado, queremos el resultado exacto. Entonces, ¿qué hay que pensar en este caso? Contar decimales. ¿Cuáles decimales, profe? Estos. Este número tiene 2 decimales y este número tiene un decimal. ¿Cuántos decimales hay en total? Hay 3 decimales. Por lo tanto, mi resultado tendrá que tener 3 decimales. 1, 2, 3 números. Aquí va la coma. Porque de esa manera tiene 3 decimales. Justamente, poner la coma según la cantidad de decimales. Hay 3 decimales, coloco la coma para que hayan 3 decimales. Eso es lo que se hace cuando se multiplica con decimales. Otro ejemplo, coloquemos 3,01 multiplicado por 0,22. Entonces, inmediatamente nosotros decimos, ah, mira, hay 2 decimales acá y hay 2 decimales acá. Por lo tanto, mi resultado va a tener que tener 4 decimales. Hagamos la multiplicación. 2 con 1 nos da, voy a colocarlo en negro, 2 con 1 nos da 2. 2 con 0 nos da 0. 2 con 3 nos da 6. Ahora el otro nos va a dar lo mismo, solamente que me tengo que correr un espacio, ¿cierto? 2, 0, 6. ¿Por qué da lo mismo? Porque también es un 2. Ya hice la multiplicación. No la hagan de nuevo. Si ya hice una multiplicación, ¿para qué hacerla de nuevo si va a dar lo mismo? Bueno, y después con el 0. Me muevo otro espacio. Entonces el 0 multiplicado por cualquier cosa nos da 0, así que aquí van simplemente 3 ceros. Y sumo todo esto. Entonces aquí me queda un 2, porque se está sumando con nada. Aquí me queda 0 más 2 más nada, eso es un 2. Me queda 6 más 0 es un 6. Me queda 6 más 0 es un 6. Y aquí el 0 se está sumando con nada, me queda un 0. ¿Y dónde va la coma? Bueno, hay 4 decimales. Por lo tanto, la coma va acá, porque aquí me quedan entonces 4 números decimales. ¿Ok?
Eso sería el tema de la multiplicación con decimales. ¿Queda alguna duda al respecto a esto? ¿Dudas, consultas, amenazas, improperios, lo que sea? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? No. Ok. Entonces, cualquier duda, si no se entiende, también recuerden que pueden enviar mensajes por privado. Entonces, si, por ejemplo, tienen vergüenza de hacer la pregunta directamente, lo pueden hacer por privado y así yo simplemente leo lo que preguntan y nadie sabe quién preguntó. Que también puede ser, ¿ya? Porque sé que a veces esas cosas pasan. Equivóquense todo lo que tengan que equivocarse. Esa es la mejor manera de mejorar. No tener miedo al error. El miedo al error es lo que nos impide mejorar. Entonces, bueno, eso es la multiplicación con decimales. ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a seguir? Bien, esto es algo que tendría que haberlo visto en la clase anterior, pero era mucho, así que lo veo ahora. Ah, entonces, lo que sigue es lo que nos estaba preguntando Francisco, de hecho. Eh, bueno, no es directamente eso, pero necesitamos esto para responderle de forma correcta a Francisco. Vamos a pasar números de decimal a fracción. Y profe, ¿y después vamos a ver los números que pasan de fracción a decimal? No, porque los números de fracción a decimal ya los hicimos, la clase anterior. Era dividir y ver cuánto daba. Solamente eso. Entonces, en realidad lo que nosotros nos interesa es pasar de decimal a fracción. Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, esto que está acá, nosotros podemos hacer esa división, nos queda 2 dividido en 4, el 4 no cabe en el 2, cabe 0 veces, por lo tanto bajo el 2 y después bajo un 0. Ese 0 no estaba en la parte decimal. Como está en la parte decimal, coloco una coma y veo cuántas veces cabe el 4 en el 20. Cabe 5 veces, así que me da 0,5. Eso es pasar de una fracción, esta fracción, y lo pasamos a decimal. Recuerden que las fracciones son divisiones, así que es dividir simplemente. Pero al revés, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo paso de esto a esto que está acá? Porque hay infinitas fracciones, entonces, ¿cómo sé cuál es la fracción que es la correcta? ¿Cuál es la que representa mejor? Generalmente va a ser la simplificada. Y ojo, aquí yo no simplifiqué. Tendría que haber simplificado antes para hacerlo más simple. Pero en este caso lo dejé así. Entonces, ¿qué tengo que hacer para pasar de decimal a fracción? ¿Cómo hago esto? Bueno, pasemos el 0,5 ya que sabemos que nos da 2 cuartos, pero en verdad nos tendría que dar un medio. ¿Por qué? Porque esto de acá yo lo simplifico dividiendo en 2 y lo de abajo también. Recuerden, por la clase anterior, que yo puedo simplificar una fracción dividiendo arriba y abajo el numerador y el denominador, que es el de abajo y el numerador el de arriba, los puedo dividir, pero tengo que dividirlos por el mismo número. O sea, tengo que tener un divisor en común, ¿ya? La gracia es que ojalá sea el máximo común divisor, pero si no voy de a poquitito, no hay problema. La verdad es que yo jamás encuentro el máximo común divisor, yo divido lo que sé que puede dividir y voy de a poco, llegando al resultado final. Entonces esto nos da un medio. Esa es la fracción que representa 0,5. ¿Cómo me devuelvo? Esta va a ser la técnica. Primero, decimales finitos. ¿Cuáles son los decimales finitos? Los decimales finitos son los números como este, que se detienen en una parte, que no hay números y números y números hasta el final de los tiempos. Los decimales infinitos paran, bueno, siempre hay ceros, siempre, ¿ya? Pero los ceros no se escriben porque no aportan nada. Entonces uno puede decir que estos son finitos porque se detienen. Ya no hay más números después de este 5 o después del número que sea. Pueden haber 3, 4, 20, 100, 1000, pero se detienen, ¿ya? Recuerden que infinito, esto es finito, algo que acaba. Algo que es infinito es algo que no acaba nunca. Puede ser gigante y aún así no ser infinito, ¿ya? No confundan algo que es muy, muy grande con algo que es infinito, ¿ya? Entonces pueden haber muchos decimales. Para la paz, en verdad, van a haber 3 decimales, 4 decimales a lo mucho, quizás 5, y eso va a ser el ejercicio más difícil y menos innecesario en una prueba, pero normalmente van a tener esa cantidad de decimales para transformarlo a fracción. Entonces, para decimales finitos, ¿cómo sería? Tomamos el 0,5, que es nuestro primer ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a escribir este número exactamente igual. Los ceros a la izquierda, los ceros que estén más a la izquierda no los voy a escribir. Entonces, en este caso solamente voy a escribir el 5. Y voy a dividir esto por un 1,
Pero a este 1, recuerden, cuando son finitos yo voy a colocar un 1, pero a este 1 yo lo voy a acompañar con ceros. ¿Con cuántos ceros? Con la misma cantidad de ceros que decimales hayan. ¿Cuántos decimales hay? Hay un decimal, ¿cierto? Solamente está ese 5. Por lo tanto, va un solo cero. Entonces, esta fracción son 5 décimos. Pero, profe, eso no es un medio. Lo que pasa es que todavía tenemos que simplificar. ¿Por cuánto tenemos que simplificar? Por 5, arriba y abajo. Ambos números se pueden dividir por 5. 5 dividido en 5 me da 1 y 10 dividido en 5 me da 2. Y ahí encuentro el 1 medio que tanto estaba buscando. ¿Bien? ¿Dudas, consultas con esto? No, ninguna, profe. Bien. Entonces, ahí tenemos el primer ejemplo. Entonces, otro que podría ser finito, digamos que tengo el número 0,03, 31, por ejemplo. Voy a escribirlo de esta manera. En este ejemplo, es más que nada para resolver dudas, ¿qué tendría que escribir? Tendría que escribir el 31, porque estos ceros a la izquierda no me interesan, ¿ya? Y divido por un 1, ¿por qué? Porque es finito. Pero ¿por cuántos ceros tiene que haber? Ahí, Karim, piénsalo un poquito mejor. ¿Cuántos decimales hay? Hay 3 decimales. Pero, profe, ¿ese cero cuenta? Sí, ese cero cuenta, porque son todos los que vienen después de la coma. Ese es el tema, todos los que vienen después de la coma, así que serían 3 ceros en verdad. Ahí estuviste muy, muy, muy a punto de achuntarle. Ok, no, no, sí, no te preocupes. Sí, sí. Sí, de hecho sé que sabes, simplemente a veces uno comete errores. Y eso pasa muchas veces. Entonces, 31 sobre 1000. ¿Por qué? Son 3 ceros porque hay 3 decimales. Incluso ese cero, son todos los que tengo después del cero. Ah, ok, ok. Pasa. De hecho, aquí yo también tengo, los muevo a cada rato, por eso muevo tanto el lápiz. Bien, eso. Entonces, eso es pasar de decimal a fracción en los números normales. Veamos otro ejemplo, porque estos no son todos los ejemplos. Normalmente los estudiantes les surgen dudas, dudas por inseguridades, por lo que sea, porque no se entendió bien, en casos particulares. Entonces veamos esos casos. ¿Qué tal si tengo, por ejemplo, 21,01 y lo quiero pasar a fracción? ¿Cómo hago este? Bueno, yo voy a escribir 21,01. Pero, profe, ¿no era que los ceros a la izquierda no se escriben? No, es solamente cuando están muy a la izquierda, ¿ok? En este caso, esto está entre medio de los números, ¿bien? Son los que están en la orilla, los que no se escriben, en la orilla de la izquierda. Entonces aquí se escribe todo el número tal cual. Pero en profe, incluso los que no son decimales, sí, todos los números se escriben. Pero la división es lo que nos va a dar la diferencia. Esto sigue siendo finito, por lo tanto vamos a escribir un 1. Si son finitos, es un 1. Exactamente. ¿Y cuántos decimales hay? ¿Me pueden escribir cuántos decimales tiene este número de acá? ¿Cuántos decimales tiene este número? ¿Cuántos números? ¿Todos los decimales son los que no tienen gorrito? Sí. Los que no tienen gorrito son los decimales. Perfecto. Tiene 2 decimales. Bien, Karim, bien, María. Son 2 ceros. Entonces, tengo que colocar 2 ceros porque hay 2 decimales. Incluso porque ese cero es un decimal igual. Bien, aunque sea un cero. Porque está después de la coma. Entonces, se divide esto por 100. Y sí, justamente, los que no tienen gorrito son los que son finitos. Recordemos que la clase anterior vimos algunos casos como 1 sobre 3, que nos daba 0,3, 3, 3, 3, 3, 3 y así hasta el final de los tiempos. Entonces eso lo escribimos como 0,3 periódico. A eso se refiere la pregunta que no habían hecho. Estos son los que tienen gorrito. Estos son infinitos, porque los 3 se van a repetir hasta el final de los tiempos. Esto es finito, porque se acaban. Los decimales dejan de aparecer. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Ok, entonces ya sabemos cómo pasar los números que son finitos, pero ¿y los decimales que son periódicos infinitos? Entonces están los números periódicos.
Entonces vamos a ver, por ejemplo, el 0,3 periódico. Ese ya sabemos cuánto es en un tercio. Pero veamos cómo se tendría que resolver. Yo lo que tengo que hacer en estos casos es colocar el número tal cual está, en este caso un 3, de nuevo, los ceros que están a la izquierda no se escriben, pero esta vez yo no lo voy a dividir por un 1, esta vez lo voy a dividir directamente por un 9. Ya, pero profe, y después coloco ceros, coloco un 0 acá porque hay un decimal, no. En este caso no se hace eso. Aquí simplemente se colocan 9. ¿Cuántos 9? La cantidad de números que se repitan. En este caso se repite un número, entonces va un 9. Y ahí está el número, 3 novenos. Esto hay que simplificarlo, siempre simplifiquen. Dividimos por 3 arriba y abajo y eso nos da un tercio. ¿Bien? Porque 3 dividido en 3 es 1 y 9 dividido en 3 nos da 3. Y ahí tenemos este resultado. ¿Bien? Entonces, esa es una forma, pero, profe, ¿qué pasa si hay algunos números que he visto que son medios complicados, que por ejemplo puede ser algo como este, por ejemplo? ¿Cómo pasaría eso? Me complica porque no es lo mismo que este que está acá. Bueno, este es como el final boss, ¿cierto? Este es como el ejercicio complicado. En este caso se llaman semiperiódicos. ¿Por qué? Porque no todos los decimales se repiten. Este decimal no se repite, el 0 no se repite. El que se repite es el 21. Después viene un 21, un 21, un 21 y así hasta el infinito. ¿Cómo hago este ejercicio? Este es el más complicado de todos, así que atentos. Yo tengo que escribir este número tal cual, sin comas, sin nada. Voy a escribir 1021. ¿Bien? Igual que lo hacía acá, que escribí sin comas, sin nada, acá también, sin comas y sin nada. Pero ahora lo voy a dividir por 9. ¿Cuántos 9? La misma cantidad de números que se repitan. ¿Cuántos números se repiten en este caso? O sea, ¿cuántos números están debajo del gorrito? 9, ¿bien? 9, perdón, 2, que son 9 los que tengo que colocar, perdón, por eso me quedó en la mente el 9. Son 2 números los que se repiten, por lo tanto tengo que colocar 2 9, ¿ya? Entonces en los periódicos se colocan 9 y en los no periódicos, en los finitos, se colocan 1 y 0, sí, justamente. Pero ahora, profe, ¿qué hago con este 0 que está ahí? ¿Se coloca un 99 punto? No. Los decimales que no se repitan se rellenan con ceros. Este es un mal ejemplo porque justo hay un 0. Entonces yo no quiero que ustedes lo confundan. Ah, es que ahí había un 0, rellené con 0. Así que voy a cambiar el número para que no haya confusión. Voy a colocar un 3, ¿ya? Generalmente siempre hago el ejercicio que puede llevar a confusión. Bien, entonces, ahí. 1321. Entonces hay un decimal que no se repite. Como hay un decimal que no se repite, pero tiene que ser decimal, fíjense que el 1 no lo estoy pescando para nada. Como es un decimal que no se repite aquí, lo relleno con un 0 por culpa de ese decimal. Entonces, eso es lo que va abajo. Lo que va arriba generalmente es lo más simple, pero aquí no acaba todo el asunto. Ojalá hubiese acabado ahí el asunto, ¿cierto? Porque hubiese sido simple. Colocamos el número arriba y abajo colocamos 9 según los números que están debajo del gorrito y ceros según los decimales que no se repiten. Pero nos falta un paso. El paso es una resta. ¿Cuál resta? De todo lo que no se repite. Ojo, todo lo que no se repite. No me importa que no sea decimal. Todo lo que no se repite. En este caso es un 13. Bien, sin la coma. Ahí no olvidamos de la coma. Entonces tengo que restarle 13. Hago esta resta y me da 13.308. Creo que sí, 8. Eso es la resta. Ustedes pueden verificar la resta. Recuerden que le aconsejé no volver a tocar una calculadora de aquí a la prueba. Ojalá lo hagan, ¿bien? Porque necesitan hacer la operación ustedes. Y no hay forma mejor de practicar la velocidad de las operaciones que haciéndola ustedes todas a mano. ¿Bien? Da lo mismo que se demoren en hacer cálculos, traten de hacerlo a mano. A menos que sea imperioso la velocidad. No sé, pues estén atendiendo en una caja y necesiten la velocidad. Pero si no es así, hagan todos los cálculos a mano. ¿Bien? Necesitamos que sus mentes se agilicen en la operatoria. Y esta es la fracción. Ahora habrá que pensar si se puede simplificar. En este caso no voy a simplificar solamente por una razón. Me da flojera simplificar esto, ¿ya? Es un número, la verdad, se puede dividir por 3 porque 1 más 3 nos da 4, más 8 nos da 12, entonces podría simplificarlo. Bien, esto es lo que los profesores normalmente dicen como, ¿y esto queda de tarea?
En verdad me da flojera. Podemos hacerlo. Podemos dividir por 6 acá. Se puede dividir por 6 esto y nos va a dar un resultado más o menos bonito. Pero no lo voy a hacer en este momento porque va a ser un poquito largo. Yo quiero que nos enfoquemos en esto. Bien, no estoy enfocándome en este momento en simplificar. Veamos más casos, porque este caso es el complicado y ver un puro caso, ya, ¿y qué hago en otros casos si me aparecen cosas más raras? Bueno, veamos. 21,03. Veamos este caso. Y el 3 es el que se repite. Aquí se repite un puro número. ¿Cómo lo haría? De nuevo, escribo todos los números sin coma, sin nada. 21,03. ¿Ok? Y divido en cuánto. En un solo 9. ¿Por qué un solo 9? Porque hay un número que se repite. Entonces coloco un 9. ¿Ya? Y después, ¿qué? Coloco un 0. ¿Por qué ese 0, profe? Porque hay un número que no se repite. De nuevo voy a cambiar ese 0 porque no quiero que confundan que coloqué un 0 porque ahí había un 0. ¿Ya? Eso es algo que podrían llegar a pensar. No es así. Ya, ahí está. Entonces coloqué un 0 porque hay un número decimal que no se repite. Decimales, recuerden, los que están después de la coma. Y nos falta algo. ¿Qué es lo que nos falta? Compárenlo con lo que está arriba. Algo nos falta. La resta. Bien. ¿Y de dónde encontré el 9? Este 9 que está acá siempre se coloca cuando hay números con gorrito. Bien. Cuando habíamos visto, aunque cuando los números son así, como este de que está acá, el 21,01, aquí no hay ningún gorrito. No se significa que no es periódico, que es finito. Aquí se terminan los decimales. En cambio acá hay un gorrito. Ese gorrito significa que se repite el 3 hasta el infinito. Entonces por eso se coloca este 9. Y bueno, ¿qué tengo que restar? Justamente nos dice María, se resta 214. Perfecto. Porque se resta todo lo que no se repite, incluso lo que no es decimal. Entonces tenemos que hacer esa resta. Bueno, flor de resta que nos quedó, ¿cierto? No parece nada sencilla. Pero eso nos va a dar 1900 algo. Nos va a dar 1900 y después tenemos que restar 43 menos 14. Eso nos va a dar 39, nos va a dar 29. Bien, 1929. Como una película creo que había que se llama 1929. No, creo que se llama 1919. Bueno, en fin. Y esto nos queda dividido en 90. Esto también se puede simplificar. Se puede simplificar por 3, ¿ya? Aquí voy a colocar que esto se puede simplificar por 6 y esto se puede simplificar por, déjenme corroborar, se puede simplificar por 3. ¿Bien? Eso es lo que yo sé como máximo. Después quizá hay que ver qué es lo que nos queda. ¿Por qué sé que se puede simplificar arriba por 6 y abajo por 3? ¿Lo recuerdan de las clases de divisibilidad? El de arriba se los voy a decir yo. ¿Ya? El de abajo me lo dicen ustedes. El de arriba se puede dividir por 6 por dos razones. Se puede dividir por 2. ¿Por qué? Porque terminan en número par. Recuerden que el 0 y el 8 son números pares. Cuando un número termina en número par, se puede dividir por 2. Y ambos terminan en par. Pero además se puede dividir por 3. Cuando se cumplían estos dos criterios, se puede dividir por 6. ¿Y por qué se puede dividir por 3, profe? Porque si ustedes suman los números, 1 más 3 más 0 más 8, nos da 12. Y el 12 es un múltiplo de 3. ¿Bien? Los múltiplos del 3 eran el 3, el 6, el 9, el 12, el 15 y así. Entonces, la suma de 1 más 3 más 0 más 8 nos da 12. Y abajo, profe, 9 más 9 es 18. Justamente después del 15 viene el 18, en los múltiplos del 3. Entonces, ambos se pueden dividir por 3 y por 2. Por eso sé que se pueden dividir por 6. Ahora, quizá incluso se pueden dividir por más. Y yo no lo estoy viendo. Pero eso es al menos lo que yo veo hacia simple vista. ¿Bien? Y abajo, ¿por qué se puede dividir por 3? Dígame por qué se puede dividir por 3. Ambos números. Según las reglas de divisibilidad que habíamos visto. El de abajo. Este. Porque ambos se pueden dividir por 3. Perfecto. Bien.
Ambos dan, los múltiplos son de 3. Eso. Porque el de arriba da 18 y el de abajo da 9. Perfecto. Bien, todos están excelentes. Todos dan excelente. Todos dieron la respuesta correcta. La suma de los dígitos nos da un múltiplo de 3. Muy bien, perfecto. Eso no es irrelevante, es súper importante porque siempre van a saber más o menos por dónde simplificar. Es algo que muchas veces los estudiantes no saben y se complican entero y dejan el resultado así, porque no saben cómo simplificarlo. Ustedes ahora tienen herramientas para eso. Muy bien. Ahora lo que queda es simplificarlo. Y de nuevo, como profesor flojo, les digo, esto es tarea. Bien. Para ahí, ¿cómo se llama esto? Argumentar mi flojera. Ok. Entonces, lo que vimos en esta clase fue la multiplicación de números con decimales y cómo pasar un número de decimal a fracción. Por supuesto, nos vimos muchos ejemplos. Vamos a ver más ejemplos en la próxima clase, pero también les voy a enviar una tarea. Hagan la tarea, equivóquense en la tarea. Si se yo, Damaris, que es la que siempre entrega todas las tareas, muy bien, muy perfecto y va excelente, de hecho, siempre le coloco comentarios cuando son necesarios los comentarios. Y justamente, ahí ustedes después me pueden preguntar por el WhatsApp o por ahí mismo. En verdad, la plataforma no me avisa cuando alguien me habla, así que ojalá fuese por WhatsApp. Profe, ¿sabe qué? Me colocó que me equivoqué, pero quiero saber por qué me equivoqué. O cuando suba las respuestas, profe, ¿por qué es esa la respuesta? A mí me dio otra cosa y jamás supe por qué. También me pueden preguntar y yo voy a darme el tiempo de explicar, ¿bien? Normalmente le envío algún audio y el desarrollo del ejercicio para explicar esas cosas. Si no queda claro, puedo hacer cosas. La física nuclear, si es que, bueno, eso es algo. Bien, no sé, antes de contestarte, ¿hay alguna otra pregunta sobre la clase? Te respondo fuera de la grabación, para que no quede en la grabación. Bien, si no hay preguntas más sobre matemáticas, dejamos la grabación hasta acá.